Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Ustedes vieron un poco del modelo entidad-relación en la materia de primer año. Si no se lo acuerdan nada, una buena tarea para el hogar durante el fin de semana y la semana que viene sería evaluar un poco qué fue lo que vieron. Hay alguien que tiene habilitado el micrófono, ¿eh? ¿Qué es lo que vieron en la materia de modelado? Porque en esta materia lo que hacemos es una continuación de ese modelo entidad-relación. ¿Bien? En las filminas ustedes van a ver después que hay algunos iconos que indican cuáles son los temas que ustedes en realidad ya conocen y ya vieron y cuáles son los temas que todavía no vieron y que son nuevos para esta materia. Sobre todo en lo que es el modelado de entidad-relación, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Esto también lo vieron, ustedes vieron en primer año lo que es un sistema gestor. Bien, un sistema gestor era una colección, o es una colección organiza elementos y de datos que se relacionan entre sí, que eso sería la base de datos, o sea, lo que nosotros hacemos cuando modelamos el MER, definimos elementos y elementos que se relacionan entre sí, y un conjunto de programas que permiten almacenar, acceder y modificar dichos elementos. Esos conjuntos de programas que me permiten hacer el almacenamiento, el acceso a los sistemas gestores, es lo que ustedes vieron en la materia de modelado, como los módulos que tenían un sistema gestor como el gestor de transacciones, toda la parte de transacciones, el gestor de concurrencia, y lo que van a ver en la materia que viene, que es toda la parte de recuperación, también todos los protocolos de concurrencia, etcétera. Que es todos esos programas que tiene el sistema gestor para poder manejar o administrar esa colección organizada de elementos que nosotros definimos para la base de datos. ¿Bien? Un sistema gestor justamente lo que me permite entonces es organizar la información que puedo tener repartida o dividida en un montón de archivos, papeles o lo que sea. Un sistema gestor es toda una plataforma que me permite organizar esa información y accederla en forma eficiente. Bien, en particular dentro de la definición que estaba acá, teníamos esto, una colección organizada, todo eso. Bien, eso sería lo que es la base de datos. La base de datos generalmente lo que hace es contener información de un dominio en particular. ¿Se acuerdan en modelado? Ustedes lo que hacían era, nosotros les dábamos un texto que en realidad simbolizaba un conjunto de requerimientos de un dominio en particular, por ejemplo, de una veterinaria, de una juguetería, de una universidad, como fuera el CIU, y en base a recursos metodológicos que vamos a ver acá, organizar esa información de forma correcta que me permita modelarla y acceder, implementarla luego en un sistema gestor para poder accederla en forma rápida, eficiente y sin, como dice ahí, redundancias e inconsistencias. Bien, un sistema gestor lo que hace es tratar de evitar justamente la información repetida, la información inconsistente. Por ejemplo, ¿qué sería una información? Generalmente la redundancia me lleva a la inconsistencia. ¿Qué sería una información inconsistente? Que yo tenga, por ejemplo, que mi número de documento diga que yo soy Agustina Buchela, pero en otra tupla de alguna otra relación de la base de datos diga que mi número de documento yo soy, no sé, Macarena Buchela. ¿Se entiende? Esa es una inconsistencia porque dado mi número de DNI, que me representa a mí como única persona, tengo dos nombres distintos. Bien, y eso sería inconsistente. La inconsistencia, después, una determinada inconsistencia. La inconsistencia podemos saber todo a medida de este cursado, más de todo el cursado de la materia del cuatrimestre que viene, que es gestión de base de datos, vamos a ver que
La inconsistencia puede suceder por un montón de razones, no solo por la redundancia, pero bueno, en este caso, ese ejemplo lo podemos usar. Permiten también un acceso eficiente a los datos, por cómo están organizados físicamente los datos y la forma en que son accedidos, que vamos a ver que lo hacemos por medio de lenguajes de más alto nivel, aíslan los datos de las aplicaciones, mantienen la integridad, cumplen con todos los principios en realidad, y dice con el principio de atomicidad, pero en realidad las transacciones cumplen con todos los principios de las transacciones, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Eso también lo vieron en modelado de datos en la materia de primer año. Controlan el acceso concurrente por medio de protocolos que los van a ver en el segundo cuatrimestre y permiten controlar aspectos de seguridad. También la parte de seguridad y cómo controlar y manejar la seguridad dentro de un sistema gestor, también lo ven en el segundo cuatrimestre. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia esta, que es diseño de base de datos, junto con gestión de base de datos, les va a permitir al final del año conocer absolutamente todo, casi, sobre lo que es un sistema gestor de base de datos. Bien, van a poder conocer los lenguajes, crear los sistemas gestores, las bases de datos y manipularlas. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien hasta acá? Seguimos. Recuerden que no veo nada yo, ¿eh? No veo el Classroom. Bueno, estaba mirando si en Discord habían colocado algo, pero no, tampoco. Bien. Siguiendo, vamos a ver cuál es el propósito de un sistema gestor. Un sistema gestor tiene usuarios. Esos usuarios también los vieron en la materia de modelado, por eso digo que siempre es mejor volver y repasar un poco lo que vieron antes. Lo que nos da un sistema gestor son diferentes niveles de abstracción y usuarios que actúan, podemos decir como que trabajan en cada uno de esos niveles. Bien, los niveles de abstracción, que seguramente se los acuerdan, son el nivel físico, lógico y de vistas. Bien, en el nivel físico tenemos la parte de cómo se almacenan físicamente los datos. En el nivel lógico tenemos justamente todo lo que vamos a trabajar en esta materia. En esta materia nos concentramos específicamente en el nivel lógico y es justamente el usuario administrador de base de datos el que se encarga de trabajar en este nivel. De esa manera vamos a definir cómo se relacionan los datos, qué entidades tengo que guardar y todo lo que corresponde a también cómo guardar esa información. Y luego el nivel de vistas, que obviamente el usuario, el administrador de la base de datos trabaja sobre el nivel de vistas, pero en realidad los que consultan en este nivel, que estarían acá arriba, son aquellos usuarios comunes o los usuarios más expertos que consultan a la base de datos y ven la información tal cual la decidimos que la vean nosotros. Acá está la información tal cual está almacenada y acá está la información tal cual queremos que se vea. Un ejemplo sencillo de ver esto es, por ejemplo, cuando yo tengo en el nivel lógico guardada la fecha de nacimiento de una persona y en el nivel de vistas alguien ve la edad de la persona. No sabe necesariamente que ese dato de fecha de nacimiento está guardado físicamente, solo conoce que puede consultar la edad de la persona. Ni sabe ni le importa cómo se obtuvo la edad, lo que sí sabe es que la puede mirar. ¿Bien? Pero esa organización física la tenemos nosotros, la definimos, o sea, la lógica, y de esa forma la física la definimos nosotros. ¿Bien? Bueno, otro concepto importante de recordar es que en una base de datos tenemos como dos partes. Lo que se llama el esquema de la base de datos, que es
justamente el MER que vamos a ver es el esquema, el que me define qué entidades y relaciones hay sobre los datos y lo que es la instancia de la base de datos. La instancia son los datos. Bien, ya como vimos en modelado, como ustedes vieron en modelado, la instancia se ve como por medio de tuplas, ¿está? Son las tuplas que tiene la base de datos. La instancia de la base de datos cambia todo el tiempo, permanentemente. ¿Por qué? Porque cada vez que se inserta un valor, se modifica o se borra un valor, esa instancia cambia y lo que no deberían cambiar frecuentemente es el esquema. El esquema lo hago, ¿cómo hago el esquema? Voy, hablo con un usuario, le pregunto qué necesita de una empresa o de alguna institución, le pregunto qué necesita, cómo, una vez que lo sé que necesita y cómo lo quiere, armamos ese esquema y ese esquema, en lo posible, si elicité bien los requerimientos, no debería cambiar. ¿Bien? Al menos por un tiempo. Bien, estos niveles de abstracción me generan acá independencias. Como es una arquitectura basada en capas, ustedes lo van a ver en la materia de este año, y ahí van a ver bien cuáles son las bases de esas arquitecturas, la idea es que cada capa de esta arquitectura sea independiente y no afecte a la siguiente capa. Por eso, en un sistema gestor decimos que existe la independencia física de los datos, la cual dice que el nivel lógico y el nivel físico no se tienen que ver afectados entre sí, y la independencia lógica de los datos, que dice que el nivel de vistas y el nivel lógico no se tienen que ver afectados entre sí. O sea, cambios en el nivel físico no deberían generar cambios en el nivel lógico, eso es la independencia física de los datos, y cambio en el nivel lógico no deberían generar cambios en el nivel de vistas, y eso se llama independencia lógica de los datos. ¿Bien? Se los cuento como repaso, en realidad estas independencias ustedes ya las vieron en modelado también, más específicas, pero bueno, es algo que nos tenemos que acordar de cómo funciona. Bien, y a partir de ahora ya nos incluimos bien en lo que sería el modelado de los datos. Para las herramientas de modelado que existen, cualquiera, porque para modelar datos yo puedo utilizar muchas notaciones, nosotros vamos a utilizar aquella específica para lo que son las bases de datos de tipo relacional, porque en realidad las que vemos ahora en esta unidad son las bases de datos que se llaman relacionales. Hay otros tipos de bases de datos y ahora en este último tiempo han surgido otros tipos distintos de bases de datos que no son relacionales, o sea, no se basan en el paradigma relacional. En esta materia, sí. La no SQL, por ejemplo. ¿La qué? Perdón. La base de datos no SQL. Claro, por ejemplo, esos tipos de base de datos no son relacionales. ¿Bien? Están basadas en otros paradigmas que ustedes los ven, bueno, en sistemas de información hay una materia que se llama laboratorio, que ven base de datos no SQL, y después en materias optativas también las pueden ver dentro de lo que es la carrera Sistemas de Información. Bien, en donde vemos más tipos de bases de datos. En esta materia nos centramos específicamente en los que son las relacionales y después en las orientadas a objetos, un poquito, que es la unidad 3. Bien, que también es otro paradigma. ¿Qué paradigma? El orientado a objetos. Ese paradigma ustedes lo conocen bastante porque han visto en segundo año materias sobre las bases de los que son las orientaciones a objetos, y acá vemos cómo es la parte de la base de datos. Bien, que tampoco está basado en el modelo relacional. Pero igualmente, por más de que sean paradigmas distintos, todos me permiten describir datos, relaciones que hay entre los datos, semántica de los datos y restricciones. Bien, cualquiera sea la base de datos y el paradigma en el cual esté basada esa base de datos, todos me van a permitir hacer esto. Bien, definir estos tipos de estructuras. Hace un montón de tiempo se daban estos dos modelos ya dejaron de existir prácticamente y cada vez se fue dando menos hasta el día de hoy que no se da nada de estos dos temas, porque en realidad ya casi
no existen implementaciones de estos tipos de modelos, bien, el jerárquico y el de red, que en su momento, para, no sé, 20, 30 años, eran los más utilizados. Ahora, en realidad, después de esos modelos, empezó a haber un auge terrible de lo que son los modelos en entidad relaciones. Las bases son las bases de datos relacionales, las cuales hasta el día de hoy siguen existiendo, porque en realidad los otros tipos de bases de datos como las NoSQL y eso que hoy en día tienen mucha trascendencia, uno va a leer y va a ver que se usan un montón, igualmente no vienen a suplantar lo que es un modelo relacional, sino que vienen a complementar, porque cada uno tiene propósitos específicos. Como hoy en día los requerimientos del mundo cambiaron, no son los mismos, en cuanto a almacenamiento de datos, tenemos un montón de otros sistemas gestores que me permiten hacer, ¿cómo se dice? Atender a esos tipos de requerimientos. Pero esto no significa que una base de datos basada en relacional deje de existir, porque los requerimientos que tiene una base de datos relacional todavía hoy en día existen. Bien, lo mismo para las orientaciones a objetos. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Vamos a ver el modelo entidad-relación que me permite hacer una abstracción de lo que es el modelo, de lo que es la realidad, para poder pasarla a una base de datos relacional, a un paradigma relacional, y luego vamos a ver su modelo que se acerca más al modelo físico, que es el modelo relacional. Tanto este como este están combinados, ¿bien? Son parte, estos verdes, de lo que sería el paradigma relacional. Luego, en la unidad 3, vamos a ver el paradigma orientado a objetos, que solo está dentro de este modelo. ¿Bien? Bueno, ¿dudas hasta acá? Ahora ya empiezo a explicar lo que es el modelo entidad-relación. ¿Dónde? Posiblemente no me voy a detener tanto, o sí, no sé, depende, vamos a ver, en las partes en las cuales ustedes ya vieron en primer año. Por eso en esas partes van a ver el icono de un hombrecito durmiendo, que no significa que tengan que dormir, sino significa que tengan que recordar y no prestar tanta atención. Después, cuando tienen el icono de un signo de admiración, esos son conceptos nuevos que ustedes no vieron en modelado y que deberían prestar más atención porque es nuevo. ¿Bien? Eso también les da una pauta, por ejemplo, de qué es nuevo ahora y qué conceptos deberían adquirir en esta primera unidad. ¿Bien? Me cortan, ¿eh? Cualquier duda, me cortan. Bueno, entidades. Ya vieron ustedes lo que eran entidades. A ver, vamos a partir de qué partimos antes de comenzar un modelo entidad-relación. Si no lo recuerdan, en realidad, en la realidad, ¿no? No en la materia, sino en la realidad, si ustedes se dedican a hacer sistemas y les gusta la parte de base de datos y están ahí en una empresa, supónganse grande, que tiene bien definidos los roles que cada uno de los informáticos cumple, pueden ser que estén abocados a la parte de base de datos, ¿está? Dentro de lo que sería la parte de base de datos y por ahí la parte de lo que es ingeniería de requerimientos, para saber cómo hacer una base de datos, lo primero que tienen que hacer es hablar con el cliente. Ese cliente les tiene que contar, en base a los requerimientos, qué es lo que necesita en su empresa o en su organización. Esta parte es compleja porque dentro de lo que son los requerimientos de una organización, va a haber requerimientos específicos de datos, ¿no? El cliente les va a contar de todo lo que necesita. Y ustedes tienen que poder abstraer o quedarse con solo aquellas partes que involucra lo que es el almacenamiento de los datos. ¿Está? Eso es complejo porque el cliente les dice de todo. En esto de todo que les dice, no les va a contar cómo quieren que se guarden los datos, sino que les va a contar más que todo por ahí funcionalidades del sistema
o procesos que tiene la empresa en cómo funciona. Bueno, viene una persona, me pide alquilar, no sé, o pónganse una biblioteca. Viene una persona, me pide alquilar retirar un libro, yo tengo que ver si esa persona es socia o no, si es socia, va y busca el libro, cuando busca el libro verifico, o me pide un libro y verifico que ese libro esté en los estantes o no. Bien, un usuario que quiere un sistema, un cliente, se los va a contar más parecido a un proceso, ¿no? A cómo esa persona trabaja en ese lugar. Y nosotros, como administradores de base de datos, lo que tenemos que hacer es tratar de abstraer de todo eso y ver de todo eso que él necesita hacer en su trabajo diario, qué datos necesita guardar para poder realizar esos trabajos. Bien, entonces es como una transformación un poco más compleja que por ahí en una ingeniería de requerimientos en donde yo sí guardo más o menos lo que la persona me está contando. Bien, igualmente obviamente en la ingeniería de requerimientos también tengo que saber qué datos tengo y cómo guardarlos, con lo cual tengo que tener un pantallazo de todo, pero en esta primera parte tengo que tratar de abstraer y considerar qué es lo que el usuario quiere y va a necesitar después en cuanto a los datos. ¿Está? Entonces, yo lo que hago es partir de un conjunto de requerimientos, que en la realidad es lo que el cliente me cuenta, pero en esta materia es un enunciado, ¿no? Es como una descripción de qué es lo que quiere ese cliente, la cual en modelado de datos está simplificada y acá no está tan simplificada, la vamos haciendo más real, digamos, para, bueno, para que se acostumbren más a lo que sería la realidad. Y después, si siguen la materia de sistemas de la carrera de sistemas de información, tienen un trabajo de campo en donde van realmente a una empresa y hacen este trabajo de buscar los requerimientos, armar la base de datos y todo lo demás en forma ya más real. Bien, porque no les damos nosotros el enunciado, sino que lo viven con un cliente verdadero. ¿Está? Entonces, en base a esos requerimientos con los cuales ustedes parten, lo que tengo que tratar de extraer de esos requerimientos son las entidades. Bien, las entidades eran, lo vieron en modelado como que eran los sustantivos o las cosas que en general lo que tienen adentro es, guardan un tipo de entidad, o sea, de elementos relacionados. Por ejemplo, los empleados guarda todos los empleados de una empresa, los proyectos va a guardar todos los proyectos de esa empresa y el departamento va a guardar todos los departamentos en cómo está dividida esa empresa, y a su vez lo que tienen son un conjunto de atributos. Bien, atributos simples que le llamamos. Los atributos en una base de datos relacional se les llama que son atómicos, o sea que pueden guardar un único valor. Bien, eso también ya lo vieron. O sea, yo no puedo tener en salario un conjunto de salarios de un empleado. Voy a tener un único salario. Bien. Esperen que me da. Ahí está. Un único salario. Bien. Bueno, legajo, dirección, género, fecha de nacimiento. Son todos atributos simples. Guardan un único valor. ¿Bien? Si algo no se acuerdan de esto, me avisan, pero bueno, estos son entidades, atributos simples que le llamamos. Atributos compuestos, ya esto no lo vieron. Un atributo compuesto es un mecanismo, un recurso que me da el modelo entidad-relación, ¿bien? Como modelo, para agrupar atributos que tienen la misma semántica. Digamos, son atributos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, yo puedo definir que el primer nombre de una persona, el apodo y el apellido son en realidad o constituyen lo que es el nombre de la persona. Bien, lo mismo lo podría tener con la dirección.
Yo puedo tener la dirección y decir que el atributo calle, número, número de piso, por ejemplo, son en realidad atributos de la dirección, atributos simples de la dirección. Profe, Sí, ahí nombre sería el atributo compuesto. claro, exactamente. El nombre es el atributo compuesto, que está compuesto por estos tres atributos simples. ¿Sí? Si yo le agrego Sí, sí. dirección, le agrego calle, número, número de piso, por ejemplo, dirección es el atributo compuesto que está compuesto por esos tres atributos. ¿Bien? Estos tres atributos son atributos simples. Nombre es un atributo compuesto. ¿Bien? Bien. Otra cosa que tampoco vieron son los atributos multivaluados. Los atributos multivaluados son atributos que guardan más de un valor. O sea, todo lo que les dije de lo que era un atributo simple, bueno, ahora los modelos entidades relaciones me permiten, con esta notación, vayan fijándose las notaciones, ¿no? Fíjense que acá la notación es así, acá la notación es con doble círculo, óvalo, ¿bien? Entonces, un grado académico significa que así, colocado de esta manera, es un atributo multivaluado. ¿Qué significa que sea un atributo multivaluado? Que puede tener más de un valor. Esto significa que el empleado puede tener más de un grado académico. ¿Bien? No sé, puede ser licenciado, magíster, no sé, doctor, por decir. ¿Está? O puede tener primario completo, secundario incompleto, qué sé yo. Bueno, lo que sea. El grado académico, voy a guardar todos los grados académicos de un empleado. Algo a tener en cuenta en un atributo multivaluado es que lo que guardo acá son muchos valores, pero no guardo toda una estructura. ¿Entienden? No guardo que el grado académico es cuándo le dieron ese grado con la fecha, más quién le dictó los cursos, ¿no? Sino que es un atributo muy similar a un atributo simple, muy similar a un atributo simple, solo que me permite guardar más de un valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Los atributos derivados ustedes ya los vieron. ¿Qué voy a remarcar acá? Lo único que quiero remarcar acá, cuando ven un atributo derivado, es que tengan en cuenta, cuando hacen un atributo derivado, porque lo veo en errores de finales de todas las materias de base de datos que dicto, cuando colocan un atributo derivado, tienen que ver que en el modelo entidad-relación exista la forma de calcular ese atributo. Error típico de un examen. Colocar la edad como derivado y nunca poner la fecha de nacimiento. ¿Está? Entonces, ustedes ponen un atributo derivado de edad que no puede ser calculado desde el modelo de ustedes. ¿Está? Porque si ustedes no tienen cuándo nace la persona, es imposible que le puedan calcular la edad. ¿Se entiende? Porque un atributo derivado puede o no estar físicamente almacenado, puedo estar calculándolo todo el tiempo. Con lo cual esos cálculos, yo tengo que tener en mi modelo entidad-relación la forma con esos datos de calcular ese atributo. ¿Ah? Un atributo puede ser derivado de otro atributo, como este caso, o de un montón de entidades en las cuales yo las tengo que recorrer y calcular cosas para poder calcular el atributo derivado. Por ejemplo, no sé, el monto total de una factura. Para saber el monto total de una factura yo lo puedo poner derivado y para calcularlo tengo que recorrer todos los ítems de la factura, multiplicar la cantidad por el precio unitario y de esa forma voy a tener el atributo derivado monto total. Para poder ponerlo como derivado monto total tengo que tener que la factura tenga sus ítems, que cada ítem tenga su cantidad y cada ítem tenga su precio. Si no tengo todo eso, nunca voy a poder calcular el monto total. ¿Se entiende? Entonces, tengo cuidado. Cada vez que pongo el atributo derivado, me fijo si mi modelo entidad-relación
permite calcular ese atributo. ¿Bien? Bueno, atributos claves. Ya lo conocen, toda entidad en un modelo entidad-relación tiene una clave, ¿bien? Con lo cual, la clave la tengo que marcar. ¿Cómo la marco? Subrayando el atributo o los atributos. La clave puede ser simple, o sea que hay un único atributo clave, o puede ser compuesta, ¿tá? Que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Puede tener más de un atributo como clave. No sé, un caso común es tipo de documento y número de documento. ¿Bien? Esa es una clave compuesta, porque tengo dos atributos que forman parte de la clave, porque con uno solo no me alcanza para identificar unívocamente a cada una de las entidades en esa relación. ¿Bien? Bueno, después también lo que tenemos son los dominios. El dominio lo que me indica es qué puede aceptar, qué valores puede aceptar cada uno de estos atributos. ¿Bien? Esta dirección, ¿qué dominio tiene? Este salario, ¿qué dominio tiene? ¿Bien? Es el conjunto de valores permitidos de cada uno de los atributos. Por eso yo tengo, como dice acá, un par atributo-valor. Yo defino de cada atributo un dominio y los valores que puede tener ese atributo tienen que pertenecer al dominio. Si no pertenecen al dominio, hay un error. ¿Bien? El dominio puede ser tan genérico como un entero o un número, como más específico, como por ejemplo, no sé, las notas de un examen, el dominio no es un entero. El dominio es de 0 a 10. ¿Bien? O sea que lo puedo achicar o agrandar dependiendo lo que estoy modelando, ¿bien? Los requerimientos de lo que estoy modelando. ¿Está? Bien. Si vamos a completar atributos acá, tenemos empleados, proyectos y departamentos. Bueno, podemos completar atributos como por ejemplo el empleado, le habíamos visto todos esos atributos. Acá podríamos agregarle, a proyecto le podemos poner número de proyecto, fecha de inicio y fecha de fin, en el cual comienza cada proyecto. Al departamento le podemos poner como clave nombre de departamento, no sé, ubicación, le podemos poner, etcétera. ¿Está? Atributos que podemos completar. Lo siguiente que tenemos en los modelos entidad-relación que ya vieron son las relaciones. Las relaciones se colocan con un rombo y justamente lo que me permite es terminar de ver un modelo, ¿no? Y de modelarlo. En este caso, y además de entender qué es lo que está abstrayendo ese modelo. En este caso, yo les digo que este dominio, por eso está así, ¿cómo se llama? Esas relaciones. Un empleado participa de muchos proyectos participan muchos empleados, ¿bien? Un empleado trabaja en un único departamento y en un departamento trabajan muchos empleados, ¿bien? Estas son relaciones de M a M, estas son relaciones de M a 1 o de 1 a M, ¿bien? Tenemos otros tipos de relaciones que se llaman relaciones recursivas, que en realidad ya las vieron. O sea, en modelado no tomamos este tipo de relaciones, pero tampoco significa que no puedan existir. Las relaciones recursivas en realidad son relaciones a una misma entidad. En este caso, estamos queriendo decir que a un empleado lo supervisan muchos empleados, que un empleado es supervisado por un único empleado y que un supervisor supervisa a muchos empleados. Bien, por eso tenemos este M a 1 acá. Y lo que hacemos es colocarle el rol. ¿Está? Un empleado es supervisado por un único supervisor
y un empleado y un supervisor supervisa a muchos empleados. ¿Bien? Para que sea claro, en realidad una relación recursiva y se pueda entender las cardinalidades, lo que se coloca en lo que se llama son los roles. ¿Qué rol y cómo leer? Vieron que cuando yo tengo una relación, yo solo marco un rol, o sea, marco el rol para una direccionalidad. Digo, un empleado participa en muchos proyectos. El rol al revés, que es en un proyecto participan muchos empleados, no lo tengo, porque no tengo la palabra participan acá. Solo marco para un lado y solitos nos tenemos que dar cuenta cuál sería la palabra a usar para el otro. En este caso se marcan ambos roles por un tema de entender las cardinalidades. Acá es lo mismo, un empleado trabaja en un departamento y en un departamento trabajan muchos empleados. En este caso es bastante simple porque es solo agregarle una N, pero hay otros casos que es más complejo y que requiere como de más, transformar más la palabra para ver la otra direccionalidad. ¿Bien? Una consulta. Sí. En ese caso, puede ser que, o sea, porque nosotros podríamos tener como una especialización de empleado supervisor o tener como otra Sí, por clase supuesto. supervisor, ¿no? Pero en Sí, ese caso puede ser porque supervisor no tiene ningún otro dato aparte de empleado, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, sí, bien, está muy bien lo que dijiste. Sí, esa puede ser una opción. Está muy buena tu pregunta porque en realidad uno tiene que pensar, yo hoy a lo que ya conocen les voy a dar un montón de cosas más, ¿no? O sea, un montón de recursos que tiene un modelo entidad-relación para poder abstraer la información de la realidad y modelarla en este tipo de modelos. De todos esos recursos que yo les doy, ustedes pueden usar el que quieran, los que quieran, siempre y cuando el que utilicen modele la información tal cual ustedes están queriendo modelarla, o me dice el dominio. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay un montón de formas de modelar bien un requerimiento. También hay un montón de formas de modelarla mal. Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera unidad? Que ustedes aprendan todos los recursos que ustedes tienen para modelar, para saber elegirlos cuando construyen un modelo. Que una persona, o sea, que una alumna, por ejemplo, haya elegido esta opción y otra haya elegido por ahí otra opción que es haciendo una generalización especialización, por ejemplo, si ambas están bien, o sea, si ambas representan la realidad o el requerimiento, están ambas bien. ¿Entiendes? ¿Esto qué significa? Que no hay una única forma de hacer un modelo de relación, hay más de una. Hay más de una bien y también hay más de una mal. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es practicar para poder reconocer cuáles son aquellas formas que están bien y usarlas. ¿Bien? No sé si responde más o menos eso tu pregunta. Sí, sí. Bien. Después tenemos lo que eran las participaciones. Esto también ustedes lo vieron en modelado. La participación se marcaba con una doble línea y se leía de esta forma. Todo empleado participa en un proyecto, o sea, todos los empleados participan en los proyectos o hay empleados que no participan en ningún proyecto. Si hay una doble línea acá, yo estoy diciendo que todo empleado participa en algún proyecto. Puede participar en más de uno, pero sí o sí participa en alguno porque hay una doble línea acá. Lo mismo acá. ¿Todo departamento tiene empleados trabajando? Si hay una doble línea acá, estoy diciendo que sí. No hay un empleado que no tenga departamentos trabajando. No hay departamentos que no tengan empleados trabajando. Cuando acá hay una parcialidad, si es una participación parcial, estoy diciendo que todos los empleados, o sea, que los empleados pueden no trabajar en departamentos. O sea, hay empleados que no dependen de ningún departamento. Trabajan no asignados a nadie. ¿Bien? ¿Se entienden las participaciones? ¿Las recuerdan? Recuerden el tema de cómo se lee. Yo para leer la cardinalidad digo, un empleado participa en ¿cuántos departamentos?
en un proyecto, ¿cuántos empleados participan? Y ahí marco el M. Un empleado trabaja en ¿cuántos departamentos? 1. Un departamento, ¿cuántos empleados trabajan? Muchos. Así se lee la cardinalidad de las relaciones. La cardinalidad de las participaciones se lee. ¿En todo departamento trabajan empleados? Si es que sí, que todo departamento tiene al menos un empleado, le marco la participación total. ¿Bien? ¿Todo empleado trabaja en algún departamento? Si es que no, le dejo ahí una participación parcial, como está ahí. ¿Bien? Bien. A su vez podemos tener lo que se llaman las relaciones descriptivas. Las relaciones descriptivas son aquellas relaciones que tienen atributos en la relación. ¿Está? Los atributos van en la relación siempre y cuando se justifique que vaya en la relación. O sea, no pongo atributos en la relación porque sí o porque parece que en el enunciado van en la relación. Los atributos van en la relación porque no les queda otra que ir en la relación. ¿Está? Ese atributo no puede ir en ninguna de las dos entidades que participan de la relación. Con lo cual yo les recomiendo que antes de colocar un atributo en la relación, se pongan a pensar primero si ese atributo no podría haber ido en las entidades, en alguna de las entidades que participan de la relación. Para este caso, tenemos, fíjense, acá teníamos un empleado que participaba en muchos proyectos y un proyecto que participaban muchos empleados. Ahora lo que yo quiero guardar son las horas que tiene dedicado cada empleado en cada proyecto donde participa. O sea que ahora tengo un atributo horas, que mi requerimiento es este. Debo tener registrado la cantidad de horas que cada empleado trabaja en cada uno de los proyectos. Ese es mi requerimiento. Entonces tengo un atributo, me aparece un atributo horas. Y tengo que ver dónde lo coloco. En el momento de analizar dónde lo coloco, no lo coloco enseguida en participa. No, analizo las horas en las que un empleado trabaja en un proyecto. ¿Puede ir en la entidad empleado? Ahí quiero escuchar alguno, a ver. Si trabaja en muchos proyectos, no. Si trabaja en muchos proyectos con diferentes horas, no. Claro. Porque puede trabajar en el proyecto 1 con 5 horas y en el proyecto 2 con 4 horas. Entonces, ¿por qué no puede ir acá? Porque horas no sería un atributo simple y tampoco, obviamente, multievaluado, porque voy a tener un montón de horas y tienen que estar asociadas a qué proyecto tiene en qué horas o cuántas horas. ¿Puede ir en proyecto la cantidad de horas? Tampoco porque, a menos que todos los empleados trabajen lo mismo. Claro, a menos que, muy bien esa aclaración, a menos que todos los empleados trabajen la misma cantidad de horas en ese proyecto, las horas no pueden ir en proyecto. Entonces, si el requerimiento era como yo les decía, y que puede variar, ahí recién, después de haber analizado todo lo que yo dije, voy y coloco las horas dentro de la relación. ¿Bien? ¿Se entiende? Ese mecanismo de análisis de si el atributo va en la relación o no, lo tengo que hacer siempre. ¿Está? Obviamente, cuanta más práctica tienen, lo van a hacer más rápido. O sea, esto que yo tardé 5 minutos en decirlo, posiblemente ustedes cuando tienen práctica lo hacen en 30 segundos. Miran horas, ¿pueden ir en proyecto? ¿Pueden ir en empleado? No. ¿Pueden ir en el coso? No. Listo, lo pongo en participar. ¿Bien? Porque ya tienen esa rapidez para ver que no lo puedo poner en un lado por una razón, no lo puedo poner en otro lado por otra razón, con lo cual va en la relación. ¿Bien? ¿Se entiende entonces todos por qué va en la relación? Sí, sí. Bien. Ahora yo agrego otro requerimiento para poder colocar una relación ternaria. Mi requerimiento es este. O sea, para que la relación sea ternaria y eso esté ahí, no hay muchos requerimientos que cumplen con esa relación para que yo pueda modelar eso. Un proyecto compra partes. Partes son productos, ¿bien? Como si fueran productos. Los productos los venden proveedores, pero esos productos los pueden vender, acá no es participa. Acá imagínense que es adquiere.
¿Bien? Ese proyecto, esa parte la pueden proveer muchos proveedores y un proveedor además puede proveer muchas partes y un proyecto puede adquirir diferentes partes de diferentes proveedores y puede adquirir la misma parte de un proveedor con una cantidad determinada y puede proveer la misma parte de otro proveedor con la otra cantidad o la misma cantidad. ¿Esto qué significa? Que yo dentro de un proyecto puedo adquirir un montón de partes y cada parte se la puedo comprar a distintos proveedores. ¿Está? ¿Cómo leo una relación ternaria? Bueno, las relaciones ternarias ustedes ya las vieron también en modelado de datos, solo que no son tan practicadas, porque como son más complejas, tratamos de no evaluarlas demasiado. Pero, nuevamente, de la misma manera que yo les dije que antes de colocar el atributo horas acá, me fijo si horas va acá o horas va acá, antes de hacer una ternaria, me fijo si ese requerimiento que me puede llevar a hacer una ternaria no puede ser colocado con relaciones, modelado con relaciones binarias. ¿De relaciones binarias en qué, cómo sería? Que un proyecto esté asociado con una relación binaria a un proveedor y que un proyecto esté asociado con una relación binaria a una parte. ¿Bien? En este caso, como yo les dije, que los proyectos pueden adquirir partes de diferentes proveedores, esas partes no necesariamente las provee el mismo proveedor, y un proveedor provee diferentes partes, y el proyecto puede comprar de cualquiera, y yo quiero saber cada vez que el proyecto adquiere una parte, el proveedor y la cantidad, y eso puede variar constantemente, no me queda otra alternativa que realizar una ternaria. Pero la realicé porque leí el requerimiento y me di cuenta que haciendo binarias no lo podía obtener. O sea, no podía modelar ese requerimiento de la realidad. Una pregunta. Sí. En el caso de no usar ternaria, ¿no es cierto? Usar binaria, ¿no hay forma de saber, o sea, de poder asociar, por ejemplo, en qué momento compré tal parte y tal proveedor? Sí o sí hay que usar una ternaria, ¿no? No. Vos ahí lo que me estás agregando es un requerimiento nuevo. Me estás agregando el momento. Si me agregas el momento, tengo que agregar una fecha en algún lado. Claro, pero suponiendo que, por ejemplo, que participa, que adquiere en realidad tuviera una fecha. Si yo quisiera pasar eso a una binaria. Si yo quisiera pasar eso a binaria, ¿se podría hacer o sería mucho más Es que te va a complicado pasar o lo imposible? mismo. O sea, si vos agregás una fecha acá, la fecha estaría a la misma altura que la cantidad. Tendrías cantidad y fecha. De esa manera, vos ahí mostrás cuándo vos adquiriste cada parte, que sería más lógico, ¿no? Tener también la fecha acá. Igualmente el problema lo seguís teniendo. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, no importa en la misma o en diferentes fechas, vas a haber comprado un producto que en una fecha se lo pudiste comprar a un proveedor y en otra fecha se lo pudiste comprar a otro proveedor. O en la misma fecha le compraste a dos proveedores distintos del mismo producto. Sí. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ese problema, en realidad, lo vas a seguir teniendo, porque tu problema no es guardar en qué momento, sino que tu problema es que todo varía acá. O sea, el proyecto puede comprar productos al mismo o a diferentes proveedores y ese producto y el proveedor puede proveer muchos productos y el mismo producto puede ser provisto por muchos proveedores. ¿Está? Entonces, al variar todos, a ver, mira, un poquito más adelante, creo que hoy lo vamos a poder ver, hay una opción de hacer o no ternarias. Si esperás un rato, vamos a analizar bien este ejemplo. Y ahí lo vemos bien, porque en realidad lo que me gustaría es dibujárselos, ¿sí? Mostrarles por qué la binaria no lo puede representar. Bien, ahora en un ratito lo vemos. Si no está, porque no me acuerdo si está, lo vemos igual. Lo hacemos como un ejemplo. Bien, después tenemos las entidades débiles. Las entidades débiles también las vieron ustedes.
En este caso coloco una entidad débil para decir que hay una persona que depende, o sea, que por ahí es el hijo o el esposo o esposa de un empleado. Bien, como solamente me importa conocer el nombre y el tipo de parentesco, lo coloco con una entidad débil. Bien, las entidades débiles, recuerden que eran aquellas entidades que no eran suficientes porque la clave que tenían no era suficiente para identificar a cada elemento de cada entidad. En este caso, puede haber un montón de Agustinas como hijas de empleados. ¿Bien? Entonces, lo tengo dependiente porque para poder definir la clave dependiente necesito la clave de empleado. Acá me falta una cosa. A ver, para los que se acuerdan de modelado, ¿qué me falta ahí en dependiente? No. No sé. No sé, ¿dijiste? La profe quería decir algo y ya estaba, entonces no. Ah, está bien. Me falta marcar quién es el discriminante. El discriminante era un atributo subrayado con líneas punteadas, que era aquel atributo que tendría que haber sido clave, pero no me alcanza para ser clave, y que va a necesitar la clave de la entidad fuerte combinada con ese como clave primaria de dependiente. Acá lo tengo que marcar con una línea punteadita, por ejemplo, el nombre. El nombre puede llegar a ser el discriminante. Lo tendría que haber subrayado acá con línea punteada. ¿Bien? Eso me va a servir después para la derivación. Que ese atributo es el atributo que forma parte de las claves primarias de esa entidad. Y lo tengo que tener marcado en la entidad relación. ¿Bien? Esto no se los voy a dar. Es más, me olvidé de sacarlo. No, los confunde, olvídenselo. Bien. Vamos a ver ahora la generalización especialización. Ustedes ya vieron generalización especialización y también vieron los 4 tipos de restricciones que podía tener una generalización especialización. Bien. Yo me parece que tengo unas filminas equivocadas. Denme un minuto. Porque habría algo así. Y me parece que no es la última versión. Ahí voy, Pues yo había cosas que había cambiado. Bueno, ¿alguna duda tienen? ¿Hasta acá? No, busco el archivo correcto. Por el momento no. Bueno, acá hay algunos cambios. No sé si está... Este es el que tiene en Petco, vamos a usar este. Bien. ¿Qué tengo acá? La generalización y especialización. Ustedes ya vieron esto. Hay un signo de admiración porque no lo vieron por ahí tan complejo, pero sí vieron disjunta, parcial, total y solapada, que serían las restricciones que le puedo agregar a una generalización y especialización. En este caso, esta D significa disjunta. ¿Recuerdan que era disjunta o solapada? Si tengo la O es solapada, si tengo la D es disjunta. En este caso, que sea disjunta significa que no puede haber un secretario, se refiere a las especializaciones, y significa que no puede haber un secretario que sea técnico o ingeniero.
Si es secretario, el empleado, ¿no? Lo mismo el técnico. Si es técnico, es técnico. O sea, no puede haber el mismo empleado repetido en secretario que en técnico. Si es secretario, está solo en secretario, si es técnico, está solo en técnico. ¿Entiendes? Cuando es solapada, puedo tener que esté acá y además esté acá, o estén los tres. El mismo empleado cumple los tres roles, ¿está? Si fuera solapada. Esta es la notación, esto es parte de la notación. Este círculo tengo o una O o una D. Acá tengo otro ejemplo en donde esto es parecido a lo que preguntaban antes sobre supervisado o no supervisado con gerente. Acá tengo, por ejemplo, un empleado que puede ser un ingeniero o un gerente, pero es solapada, ¿está? O sea que se pueden repetir. Un empleado puede estar en ingeniero y puede estar también en gerente. Bien, solo que los que están en gerente administran proyectos y estos que están acá, no. ¿Está? Por eso tengo solapado. Bueno, y además acá tengo otra clasificación en donde es empleado permanente y empleado contratado. Obviamente, según esta semántica, un empleado permanente no podría ser también un empleado contratado, con lo cual es una disjunta. Bien, que tiene sus atributos propios y el empleado contratado tiene, por ejemplo, una relación con la empresa que pertenece. ¿Está? Después, ¿qué teníamos? Total o parcial. El total o parcial se colocaba con una línea simple acá o una doble línea parecido a la participación total de las relaciones. La participación total me dice que no hay, si esto es total, me está diciendo que no hay empleados que sean solo empleados. O sea, si hay un empleado acá, tiene que ser o secretario, o técnico, o ingeniero. En este caso, como es D, o sea que es total y además disjunta, todos los empleados que hay acá tienen que estar o acá, o acá, o acá, con un OR exclusivo, digamos, no pueden estar en más de uno. Pero me está diciendo que todos los empleados son algunos de estos. Cuando es parcial, puede haber empleados, independientemente de esto, si esto es disjunta o solapada, puede haber empleados que no estén en ninguno de los tres. ¿Bien? Eso es cuando es parcial. Cuando es parcial va con una única línea. En este caso, por ejemplo, puede haber empleados que no sean ingenieros o gerentes, qué sé yo. Pueden ser estos tipos de empleados, no sé, técnicos. Que yo no los tengo como una especialización por una cuestión de modelado. No los tengo porque lo quise hacer de esa manera. ¿Está? Porque podría haberlo hecho. Y esas son las opciones que yo les contaba que tenía cuando hacía un modelo, posibles y válidas. ¿Está? Y después tengo también acá una participación, o sea, una generalización total, porque digo que todo empleado o es permanente o es contratado. No puede haber empleados que no sean empleados que están contratados en forma permanente o empleados que están con contrato. ¿Está? ¿Dudas? Bueno, a su vez lo que me permite, que esto sí no lo habían visto, es combinar. Yo puedo tener combinado, como ustedes quieran, en una misma generalización-especialización. Porque puedo colocar las restricciones como quiero. Puedo decir, esto lo quiero restringir a D y esto no quiero que tenga ningún tipo de restricción. El no tener ningún tipo de restricción, cuando veamos la derivación, es lo mismo que sea la combinación más permisiva, que es la de solapada y parcial, ¿no? Que es que pueda suceder cualquier cosa. En realidad, la combinación más restrictiva de una generalización-especialización es la que es total y disjunta. Bien, esa es la que más restricción me coloca, porque me obliga a que estén acá abajo o me obliga a que esto no se repita. Si no tengo nada que me obligue, es como si es la total o la parcial o solapada, porque puede o no tener lo anterior. ¿Se entiende? Bueno, estos son ejemplos de un montón de combinaciones válidas que podría yo tener porque los requerimientos me lo requieren. ¿Está? Bien. ¿Dudas de eso? ¿Sigo o no? Sí, bueno, sí.
No, que todo bien, que no haya dudas. Bien. Bueno, este es un concepto nuevo, bastante complejo de entender. Yo digo bastante complejo porque les cuesta, lo preguntan mucho, por eso calculo que es complejo de comprender. ¿Qué es usar una unión? Una unión es diferente a una generalización de especialización. Lo que me permite hacer una unión es como encasillar a un montón de entidades distintas dentro de un rol o de una categoría. Este es un caso bastante simple de ver, que es, por ejemplo, cuando distintas entidades que no están relacionadas entre sí, porque entre una persona, un banco y una compañía no hay una relación de generalización-especialización, pero las tres cumplen el rol de ser dueñas de algo. En este caso vamos a ver que cumplen el rol de ser dueñas de vehículos. ¿Bien? O sea, están dentro de la categoría de ser dueños de algo. ¿Está? No es una generalización-especialización, porque no necesariamente, o sea, porque no es que sean dueñas, porque yo puedo tener un banco que puede estar relacionado con otras cosas y no necesariamente cumplir el rol del dueño. Cuando yo lo pongo en una generalización-especialización, estoy diciendo que obligatoriamente las especializaciones cumplen ese rol, por ejemplo, de ser personas. En este caso ese rol no existe, porque no se combina o no se comparte con esas entidades semánticamente. Semánticamente estas tres entidades de ahí abajo no son personas, ni son instituciones, ¿se entiende? Sino que cumplen el rol de ser dueñas, en este caso. ¿Cómo se coloca? Entonces, las personas, o el banco, la compañía, tiene sus atributos propios con su propia clave y a su vez todas pueden ser dueñas. Dueño tiene la identificación del dueño, su propia identificación, la persona tiene su propia identificación, el banco también, la compañía también. ¿Bien? Y las tres están unidas a dueño. Bien, esta sería la notación. Entonces digo que todas estas entidades que están acá abajo pueden cumplir el rol de ser dueños. Tengo una restricción acá, después voy a otro ejemplo, en el cual me dice que el dueño puede ser lo mismo que la generalización-especialización. Una línea o doble línea acá me dice si es total o parcial. Bien, en este caso yo la defino como parcial porque estoy diciendo que pueden haber personas que no necesariamente cumplen el rol de ser dueñas. Puede ser que en algunos casos no sean dueñas de nada. Bien, en cambio, si es total, estoy obligando a que todas las personas en algún momento hayan sido o sean dueñas de algo. ¿Bien? Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo está a propósito para confundir. No. Es un ejemplo que confunde un poco, pero muestra en realidad las diferentes decisiones de diseño que yo puedo tomar utilizando estos recursos que yo les di. Ustedes hasta ahora conocían generalización y especialización. Ahora yo les doy uno nuevo que se llama unión. Esa unión puede usarse o no dependiendo del dominio y puedo yo utilizarla para no utilizar una generalización y especialización porque para mí es el caso que mejor se aplica y que mejor permite modelar esa realidad. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos un vehículo registrado que puede ser un auto o un camión. Bien, ese vehículo registrado que puede ser auto o camión, el auto y el camión tienen sus números de vehículo y todo, pero hasta que no están registrados no tienen el número de patente, evidentemente que ese número de patente lo tiene el vehículo registrado. Bien, para esta restricción o este requerimiento, yo decido hacer eso que está ahí. Bien, colocarlo como vehículo registrado y hacer una unión entre auto y camión.
cada uno con sus propias claves, y el número de patente de vehículo registrado, que es el número que van a tener en el momento que se registra. ¿Bien? Esto ya lo vimos. A su vez, estoy pensando en que vehículo registrado es una unión total. O sea, todo vehículo, todo auto o camión tiene que estar registrado. En este caso dice, ¿puede hacer esto mismo como una especialización total? O sea, ¿qué significa que deberíamos pensar acá? Si esto mismo que en este momento tengo ahí, podría dividirlo o cambiarlo y colocarlo como una generalización-especialización. En este caso la respuesta es sí. Haciendo algunos pequeños cambios, que es, por ejemplo, poniendo acá como clave ID de vehículo y no poniendo como claves estas, o poniendo como clave este número de patente y no poniendo como clave el ID de vehículo y poniendo como clave ID de patente, yo podría modelar esto mismo igual, con profe, una generalización-especialización. Sí. ahí no te convendría hacer tipo una herencia, una generalización, especialización, digo, si todo vehículo va a ser un... Es que en realidad no es que te conviene. O sea, la respuesta no es te conviene. La respuesta es, puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ah, ok. ¿Se entiende? Por eso acá yo digo que es lo que más confusión le genera. Porque es como le digo, yo les doy un recurso, que es, por ejemplo, generalización, especialización. Ustedes lo pueden utilizar. Ahora les doy la unión. Que hay casos en donde inevitablemente va una unión, como sería en este caso, no hay otra forma, va una unión, Claro. o sería la mejor forma, y en este caso puedo hacerlo con una unión o lo puedo hacer también con una generalización-especialización. Son ustedes los que deciden cuál de los dos utilizar. ¿Qué les recomiendo yo? Como ustedes conocen más la generalización-especialización porque además la vieron en primer año, la conocen en objetos, la ven en segundo año con orientación a objetos, la ven en ingeniería de requerimientos con orientación a objetos, que no es lo mismo que una herencia, pero es bastante similar a esa forma de pensar. Lo más probable es que la primera solución que se les ocurra a ustedes sea utilizando una generalización-especialización, con lo cual está bien, no se les va a ocurrir usar una unión. Pero hay casos, o sea, por ahí esta solución que está acá es como vos decís, la forma más intuitiva que ustedes tienen hoy es hacerlo con una generalización-especialización. Y eso está bien, pero hay requerimientos que no lo puedo representar lo mejor posible con una generalización-especialización y necesito utilizar este recurso, porque este recurso es el que mejor se adapta a ese requerimiento. ¿Bien? Entonces, si coloco todo junto, puedo tener este modelo. Este modelo, ¿qué tiene? Tengo dueño, que era una unión para este lado, vehículo registrado, que era una unión para este lado, y tengo una relación de es-dueño, que un dueño es dueño de muchos vehículos y un vehículo puede tener muchos dueños. Entonces, fíjense, vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar si no tuviera esta relación, esta entidad dueño. Y yo tengo que decir que una persona es dueña, o sea, que estas entidades son dueñas de vehículos. Tendré que haber hecho 3 relaciones. Una persona es dueña de vehículo, un banco es dueña de vehículo, una compañía es dueña de vehículo. 3 relaciones con participaciones parciales, porque puede ser que la persona todavía no sea dueña de ningún vehículo, el banco no sea dueño de ningún vehículo y la compañía no sea dueña de ningún vehículo. Pero tengo que hacer 3 relaciones distintas para marcar eso. Esas 3 relaciones acá se simplifican en una única relación, es dueño. Porque yo creé este rol, que es cuando alguna de estas entidades o de estas tuplas son dueñas y esa única entidad es la que relaciona con todos los vehículos que son dueños estas entidades de abajo. ¿Se entiende? Entonces, para este caso, se ve bastante coherente o intuitivo también ver que necesito utilizar una unión. Este caso que está acá, posiblemente lo podría haber hecho así
o lo podría haber hecho con una generalización especialización y no me cambiaba demasiado porque en realidad, en este caso, yo podría haber relacionado con es dueño de vehículo y acá tener una especialización y pueden haber comprado, pueden haber sido dueños de cualquiera de los dos, un auto o un camión. Y también me representan la misma información. ¿Bien? Entonces ustedes son los que tienen que elegir qué recurso de todos los que nosotros les mostramos utilizar y cuál mejor se adapta a la situación que les están presentando. ¿Está? Una pregunta. Sí. Cuando se crea un vehículo registrado, o sea, ¿la clave cuál sería? El número de patente, ¿no es cierto? En este caso, número de patente. ID de vehículo queda ahí, pero no queda como clave. No, ID de vehículo no está en vehículo registrado. Fíjate que no está. Ah. ¿Qué? Pero entonces cuando yo hago un vehículo registrado, ¿la única información que queda guardada es número de patente? Sí, pero ahora yo en un rato, o hoy o otro día, Acá. le voy a mostrar cómo se deriva la unión. Bien. Por ahora, sí. Obviamente, tenés que tener, o sea, esto es una relación. O sea, es un tipo de relación. En vez de poner un rombo, yo acá puse una unión. Hay una relación entre estos dos. Entre estos dos y estos dos. Y esa relación se va a ver por medio de las claves foráneas. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué convenciones y consideraciones pueden ser importantes? Es muy importante, como dice acá, poner bien los nombres de las relaciones, de los atributos y de las entidades, ¿bien? No tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a cuántos caracteres podemos usar para un nombre, con lo cual recuerden que los nombres son semánticos. Trato de no abreviar nombres, trato de poner los más descriptivos posibles, ¿bien? Los nombres de las relaciones, recuerden que tienen que ser lo más parecido a acciones. Participa, posee, adquiere, ¿bien? Cosas así para que uno pueda entender cómo se están relacionando las entidades. Porque en realidad recuerden que estos son modelos semánticos. Yo los tengo que poder mirar y tratar de entender qué es lo que están modelando. ¿Está? Muy importante que respeten la notación. ¿Bien? La notación tiene que ser la que se ve acá, que es la que vieron en primer año, más los nuevos recursos que yo les mostré. Bueno, y después son muchas decisiones de diseño como las que yo les estaba comentando. ¿Cuándo un atributo va necesariamente en la relación? ¿Cuándo necesito obligatoriamente hacer una relación ternaria? ¿Cuándo defino o modelo algo con uniones y no con especializaciones o viceversa? ¿Cuándo me conviene colocar una entidad débil y cuándo no? Bien, esas son todas decisiones que ustedes las van tomando cuando tienen un requerimiento o un conjunto de requerimientos, con todo lo que conocen de recursos que pueden utilizar, tienen que tomar esas decisiones. ¿Qué uso? ¿Uso este? ¿Uso una entidad débil? No, uso fuertes. ¿Uso un atributo multivaluado? No, hago otra entidad. ¿Se entiende? Son todas decisiones que tienen que tomar ustedes, que ¿cómo las toman? En este caso que están aprendiendo, la única forma es haciendo los ejercicios. Bien, la idea es que hagan muchos modelos entidad-relación, de forma tal de que se empiecen a acostumbrar a las diferentes situaciones. No hay, obviamente, una grilla de situaciones posibles, pero cuanto más modelos yo practico, las situaciones se repiten en diferentes dominios, pero hay patrones de situaciones que se repiten, de forma tal de que una solución que di en un dominio determinado la puedo volver a dar de la misma manera en otro dominio. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes hagan las prácticas de los modelos de entidad-relación. Los modelos de entidad-relaciones no se entienden si no es haciendo ejercicios. ¿Bien? Bueno, ¿cómo están de bien, de atentos? ¿Sigo? ¿Quieren un recreo de 5 minutos? Un recreo estaría bien. Hacemos un mini recreo. No me queda demasiado. Me quedará media hora. ¿Hasta qué hora es la...?
Y la clase es son 2 horas, pero como hoy empecé un poquito tarde, me iba a tomar unos 10 minutos más, no me queda mucho. Si quieren, podemos hacer un recreo o sigo un rato con lo que sería derivación a tablas. Un recreo. Bueno, a 5 minutos, Bueno, a las 10. 5 minutos serían 11 menos 10. Ok. Listo, nos vemos.